Hola de nuevo. Me veo obligado a repetir este vídeo que subí ayer, ya que gracias a Som Energia por fin he conseguido entender las diferencias que hay entre las lecturas del inversor y los datos que me están facturando a través de la distribuidora y finalmente la comercializadora. Bueno, le he llamado versión 2. Espero que ahora no haya ningún error y quede todo mucho más claro. La causa de todo esto es un concepto que se llama balance neto horario. Balance neto horario. Que ahora más adelante os lo explicaré. Bueno, repito un poco los antecedentes. Yo había notado que recopilando los datos del inversor, el mes pasado había inyectado, según los datos del inversor, había inyectado 135 kilovatios, 135,7. Y en cambio, a través de la factura y con los datos de la distribuidora, el dato que me indicaba que había que había inyectado, era de 121,61, sensiblemente inferior a los 135. Claro, a mí me creó una sospecha rara aquí, no entiendo qué está pasando, por qué si yo he inyectado 135 me indican que solo he inyectado 121, ¿no? Aquí dónde está el problema. Bueno, realmente no está todo muy claro, pero bueno, ahora que tengo más información os lo puedo explicar. Quería mostraros también que a través de la distribuidora se pueden extraer los datos, dado un rango de fechas, de los valores que yo he consumido, que es lo que está mostrado en color azul, y los datos de los kilovatios que yo he inyectado, que están en color verde. ¿De acuerdo? Además, con este símbolo del rectángulo, del cuadrado, se indica si esa medida ha sido enviada de la distribuidora a la comercializadora para que sea facturada. En círculo podéis ver aquí al final pues que estos datos que hay aquí aún no han sido, entre comillas, facturados. Claro, yo iba mirando los datos y de golpe, al pasar de un día, del día 17 al día 18, el día 17 todos estos datos estaban con un círculo en vez de con un cuadrado y tenían unos valores. Al pasar al día siguiente, al día 18 o al día 19, no recuerdo bien, vi que todos estos datos ya aparecían con un cuadrado, indicando que estos datos eran facturables por parte de la distribuidora. Y la sorpresa fue que vi que estos datos habían bajado. Tanto la energía que yo había consumido y tenía que pagar, como la energía que yo había inyectado. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿esto a qué se debe? Pues por suerte tenía los datos extraídos el día 17 del 2 y los datos extraídos unos días más tarde, 19 del 12, del 17 del 12 y 3 días más tarde. Y así pude comparar. Pero no hice bien la comparación, no acababa de entender cuál era la manipulación que se hacía, hice una suposición, estaba equivocado. Y los señores de Som Energia me han comentado que era incorrecta la suposición y que esto se debía al concepto de balance neto horario. Os voy a explicar claramente lo que está pasando. Fijaros en un dato concreto. Por ejemplo, este día 18 del 11, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, de 9:00 a 9:59, en el rango horario de las 9, lo que pasa es lo siguiente. Yo gasto 0,209 kilovatios que voy a tener que pagar y en cambio inyecto 0,06 kilovatios que me van a tener que pagar. Entonces, cuando estos datos la distribuidora se los pasa a la comercializadora, justo antes de pasárselos, lo que hace es un balance neto horario, que está regulado por el gobierno y consiste en lo siguiente. Si yo he consumido esto, 0,209, y me tienen
y voy a inyectar esto, que me tienen que devolver, pues en vez de pagar y devolver, hagamos la resta. En vez de pagar 209, pagaré 209 menos 0,006. ¿De acuerdo? Y esto es lo que pasa aquí. En vez de pagar 0,209, lo que pagaré será 0,203. Y consideran que no he inyectado 0. Evidentemente, hacen un balance horario y a mí me sale a cuenta. En vez de pagar 209 más caro que los 0,06 que me van a pagar a mí, que es mucho más barato, pues pagaré menos cantidad y por lo tanto el balance me sale positivo a mí, de alguna forma. Una hora más tarde, el mismo día, a las 10, pasa lo contrario. Pasa que he consumido poco de energía que voy a tener que pagar y en cambio he inyectado más. ¿De acuerdo? Aquí lo veis. Consumo 0,015 y inyecto 0,368. ¿Cómo se hace aquí el balance? Pues muy, muy sencillo también. A ver, en vez de que me paguen 0,368 kilovatios y yo pagar 0,015, pues descuento estos 0,015 a los que yo he inyectado, de forma que consideran que he inyectado menos, pero no tengo que pagar por los 0,015. De forma que también me sale positivo a mí, porque en vez de pagar a un precio más caro los 0,015, lo que hago es que cobro un poquito menos por los kilovatios inyectados. Y esto es lo que se hace hora por hora cuando hay kilovatios que voy a tener que pagar y kilovatios inyectados. Se hace esta regularización, este balance neto horario. Aquí, por ejemplo, no se hace porque solo hay kilovatios inyectados. Aquí volvemos otra vez a tener consumidos e inyectados. Por lo tanto, se vuelve a hacer el balance. Bueno, como podéis ver aquí, lo comenté en el anterior vídeo, esto me sale a mí positivo, porque si tengo en cuenta todo lo que sin el balance neto hubiera tenido que pagar y todo lo que he inyectado, me saldrían unas facturas a pagar de 63,67 sin placas o con placas 35,37. En cambio, con los datos, después de pasar por el balance neto este ajuste, tengo que pagar 162 kilovatios y me devuelven una cierta cantidad por los kilovatios que he inyectado en relación a 111 kilovatios. De esta forma tendría que pagar en la factura 61,64, que es inferior a 63,67, y con las placas, con la compensación de excedentes, 34,36 en vez de 35,37. Por lo tanto, me sale a mí en positivo. O sea, es beneficioso este balance neto horario que obliga al gobierno a hacer. Por lo tanto, bueno, no ninguna queja. Mi única queja es, bueno, dos quejas. Lo primero es que este balance lo podrían hacer cada día. De forma que si yo consulto los datos de ayer, pues yo ya podría tener ese balance ya calculado y podría ver los datos con el balance. Y no encontrarme que durante 30 días tengo unos datos y al día siguiente todos los datos me los cambian. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que al hacer esta transformación se podían mantener las dos columnas. Mantener las columnas originales, con los datos originales, todos estos, y crear dos columnas más para que se vea la manipulación y que se vea los datos originales. Porque a mí, por ejemplo, me interesa saber cuántos kilovatios he consumido de la red eléctrica sin mis placas. ¿Vale? Entonces, si hacen esta manipulación y dejo de ver estos datos, pues yo no los veo, ya los he perdido.
Bueno, espero haber aclarado un poco más todo esto. Olvidaros de esto que comento de factura sin placas, factura con placas. Son cálculos que yo hago para calcular el ahorro. Evidentemente, esto ahora, conociendo todo esto del balance neto horario, no tiene sentido calcular la factura sin placas porque todo esto se aplica solo cuando hay kilovatios inyectados en el sistema con placas fotovoltaicas. Entonces, bueno, en todo caso, fijaros en la factura esta con placas y la factura con placas, ¿vale? La diferencia que os he comentado, que sale positiva. Es poca diferencia, pero bueno, en casos en los que haya gente que tenga un gran consumo en su casa, puede ser, bueno, y muchas más placas que yo, puede ser interesante. Además, comentar que, disculpad si me he equivocado, en algún momento seguro que en esta misma presentación también he confundido los términos comercializadora, distribuidora, porque es al final, lo dices tantas veces que al final por narices te tienes que equivocar. La distribuidora recopila los datos a través del contador digital y se los pasa a la comercializadora. La distribuidora no factura. Le pasa los datos a la comercializadora. Ya me iba a equivocar otra vez. Pido de nuevo disculpas. Y es la comercializadora, en este caso Som Energia, quien finalmente emite la factura y es la que me cobra a final de mes. ¿De acuerdo? Los datos de la comercializadora son conseguidos a través de la distribuidora. Por eso hablo de los dos y bueno, puedo conseguir los datos tanto de uno como de otro. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado todo un poquito más claro y disculpad bueno, por los errores de cálculo y mis suposiciones en el vídeo anterior. Muchas gracias.